Manu Levin, adelante. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Como hemos analizado aquí en repetidas ocasiones, una parte fundamental, esencial, de la propaganda del Estado de Israel para justificar el genocidio en Gaza y en general la ocupación de territorios palestinos es la identificación del sionismo y del Estado de Israel con los judíos y, por consiguiente, la identificación del antisionismo con el antisemitismo o antijudaísmo, habría que decir en realidad, porque los palestinos, los árabes, también son semitas, ¿no? El relato proisraelí se esfuerza mucho por mantener esa identificación, incluso cuando, como hemos explicado aquí también, resulta que los sectores políticos que hoy apoyan a Israel y ven en ese Estado la encarnación de su proyecto político son Abascal, Meloni, Le Pen y todos los fascistas y los antisemitas de toda la vida. Hemos visto directamente a mercenarios con símbolos neonazis que han ido a luchar en las filas sionistas o a individuos también que se enfrentan y que provocan a manifestantes pro-palestinos haciendo el saludo nazi, como sucedió hace unos días en Alemania, lo cual da que pensar. Y al mismo tiempo, todos y todas hemos visto manifestaciones multitudinarias, en Nueva York, por ejemplo, de judíos que salen a la calle a decir no en mi nombre. Hechos como estos, junto a lo que representa en sí mismo lo que está haciendo el ejército de Israel en Gaza, que es muy difícil de ocultar en esta época en la que la información, las imágenes y los vídeos fluyen por las redes sociales, pues provocan, lógicamente, que esa propaganda que trata de identificar antisionismo con antisemitismo haga aguas y que mucha gente se empiece a plantear pues que no debe de ser lo mismo, ¿no? Una cosa que la otra. Y de hecho, en los últimos días hay un montón de piezas en la prensa que tratan precisamente de explicar las diferencias entre los distintos términos y conceptos. Algunos titulares que os traigo. National Geographic, judío, hebreo, israelita, sionista. ¿Qué quiere decir cada uno y cuál es la diferencia? CNN, ¿qué es el sionismo? Diferencias y puntos de contacto con los judíos y los israelíes. El Economista, ¿qué es el sionismo? Estas son las diferencias entre un judío y un sionista. Muy interesante. ¿Es lo mismo sionismo, semitismo y judaísmo? Guía para entender las diferencias entre estos términos. Más, Infolibre. Semitismo y sionismo. Diferencia sangrienta. Diario As. ¿Israelí o israelita? ¿Sionista, hebreo, judío o semita? Una breve guía para entender en qué se diferencian. Y una más. BBC. ¿Qué es el antisemitismo y en qué se diferencia del antisionismo? Y hay muchas noticias más como estas. Pues sería deseable que esa diferenciación que hacen todos estos titulares se notara también en la línea editorial más general de todos esos medios de comunicación respecto a lo que sucede en Palestina. Me temo, por el contrario, que esas piezas son la típica noticia secundaria que le encargan al becario de la redacción y que queda ahí muy bonita y muy elegante publicada, pero que después la posición editorial del medio va por un lado completamente distinto. Yo me temo que es así, efectivamente, pero al menos, es justo decirlo, alguien en esos diarios ha entendido que era necesario y que era importante explicar a sus lectores la diferencia entre una cosa y otra, aunque solo sea pues, de cara a la galería o para ganar clics. Y eso ya es mucho más de lo que vamos a ver ahora, porque hay un país, y me duele decirlo, en el que la propaganda sionista, la apología de la agresión militar israelí contra Gaza y la criminalización y el cerco mediático absoluto ante cualquier palabra a favor de Palestina, pues está siendo total. Argentina, uno de los países del mundo con mayor presencia de la comunidad judía. A mí también me duele. Bueno, ya vimos hace unos días como en un programa en La Nación Plus, 3 periodistas machacaban a una compañera, Melissa Tratt, por pronunciarse en contra del genocidio en Gaza. Incluso uno de ellos abandonó la conexión negándose a hablar con esta mujer a la que, bueno, obviamente llamó antisemita. Así fue. Vamos a recordar simplemente ese momento final al que se refiere Ina. Duelen las mismas imágenes que te duelen a vos, pero me parece que vos también tenés que tener la posibilidad de aceptar que Israel está cometiendo crímenes de guerra, viola el derecho internacional. Hay niños muriéndose en Gaza como hay niños muriéndose en Israel y nos deberían doler lo mismo. Por supuesto que no. Queda cómodo defender la dictadura, yo no. Yo no quiero seguir hablando con la señora Melissa Tratt. Me gustaría que no me dejes así porque la verdad que no estoy defendiendo ninguna dictadura. Débora, si vos querés hablar, No, Marina, yo te digo la verdad. Es que estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Eso es lo que quiero decirles. No hablo con antisemitas, no hablo con homofóbicos, Mira, no hablo estás con mezclando misóginos. cosas. Yo soy una persona, Gracias, mira, yo soy de Débora, San Juan y te puedo asegurar que iba a las plazas para que el matrimonio igualitario... Alucinante. Así, queridos amigos, es como se construye un clima mediático macartista y asfixiante contra cualquiera que ose expresarse contra la propaganda oficial, en este caso de Israel en Argentina. Bueno, vamos a ver hoy algunos ejemplos más de ese clima. Propaganda sionista hasta en la sopa, hasta en el fútbol concretamente, que tratándose de Argentina pues es casi lo mismo. Atención a la narración en el canal deportivo ESPN previa al partido de Boca Juniors contra Newell's en La Bombonera este mismo domingo, antes de ayer.
Bien, estamos en la Bombonera, esperando por Boca y por Newell's en este domingo. Y ya pasaron 36 días desde la masacre del 7 de octubre en Israel. Seguimos condenando enérgicamente al grupo terrorista Hamas. Hay 239 personas secuestradas, de las cuales 22 son nuestras, 22 son argentinas. Necesitamos y exigimos que vuelvan a casa, que regresen con sus familias, que vuelvan a tener la vida que tenían, la misma que tenemos vos y yo ahora. No sigas en silencio, alza la voz. ¿No te da culpa no decir nada? ¿No te da vergüenza el silencio? Omitir, callar, no decir es sinónimo de complicidad. Devuelvan a Ofelia, devuelvan a todos los secuestrados. En fin, está bien que en ESPN se solidaricen con los civiles que fueron víctimas de Hamas y con los 239 que siguen siendo rehenes en Gaza, al menos los que no hayan sido asesinados todavía por los bombardeos indiscriminados de Israel, pero en ESPN no dicen nada de los más de 6.000 palestinos que son rehenes en cárceles israelíes, de los más de 4.600 niños palestinos asesinados por el ejército de Israel en 38 días, etc. Y de mencionar el colonialismo, la ocupación de territorios o el apartheid, pues ya ni hablemos, claro. Indecente lo de ESPN. Sigamos y vamos de Boca a River, porque en los últimos días está sucediendo, en realidad, otra cosa realmente alucinante. El músico Roger Waters, ex líder de Pink Floyd, tiene previsto actuar en Buenos Aires dentro de unos días, el 21 y 22 de noviembre. De hecho, ya ha vendido entradas para llenar 2 estadios completos de River Plate 2 días seguidos. Bueno, pues resulta que al menos 2 hoteles en Buenos Aires se niegan a alojar a Roger Waters por su posición de apoyo a la causa palestina. Otra muestra de cómo está el ambiente allí con todo esto, ¿no? Muchos medios argentinos se han hecho eco de esa noticia, lógicamente, pero no se limitan simplemente a dar la noticia. Argumentan a favor de esas decisiones, las aplauden y censuran a Roger Waters. Un ejemplo en el canal A24. Bueno, y por suerte hay algunas declaraciones que no pasan desapercibidas. La saga, ¿quién la saga? Dani, no importa si sos un número 1 del mundo de la música o si sos una persona que trabaja en un kiosco. Hay cosas que no se dicen. Sí, en este caso puntual estamos hablando de Roger Waters, que viene a la Argentina, va a hacer sus recitales, pero hay distintos hoteles que le estarían negando el hospedaje por sus declaraciones, que obviamente son de público conocimiento y por supuesto son, la verdad que lastiman mucho al mundo de Israel. La polémica, la verdad, está instalada por estos días. Ya tendría que estar llegando a la República Argentina. Hasta ahora no tiene hotel. Hasta ahora, por lo menos los 2 hoteles que se dieron a conocer no estarían permitiendo el hospedaje de Roger Waters. Hay que ver si llegan a conseguir otro hotel. Seguramente va a ocurrir eso, pero digamos que la polémica hoy por hoy ya está instalada, no tienen lugar donde hospedarse. Hay cosas que no se dicen, esto es lo que dice literalmente la conductora del canal A24. Hay cosas que no se dicen, una pulsión censora pura y dura, ¿no? Otro ejemplo del tratamiento de esta noticia, esta vez en La Nación Plus. Los hoteles 5 estrellas, por lo menos 2, no lo quieren recibir en la Argentina. Contanos, Maxi. Sí, Roger Waters, que estará llegando la semana que viene a Argentina, está para presentarse el 21 y el 22 de noviembre, justamente, creo que es martes y miércoles de la semana que viene, en el estadio de River Plate, tras lo que vimos el fin de semana, los recitales de Taylor Swift. Y viene envuelto en escándalos que no son nuevos, ¿no? Porque el propio Roger Waters, el ex Pink Floyd, ha manifestado más de una vez su postura anti-Israel. Él mismo ha gestionado en algún momento, creo que el año 2021, un documental que defiende justamente la causa palestina. La semana pasada había dicho, a propósito de Israel, que inventa historias y había justificado de alguna manera justamente los ataques terroristas de Hamas. En ese marco, lo escuchamos. Lo tenemos. Lo escuchamos y después nos completas la información. I think what Hamas did on October 7th can be justified. Well, we don't know what they did do, but was it justified for them to resist the occupation? Yeah. But again, it's what you said, it's the Geneva Conventions. They're absolutely legally and morally bound to resist the occupation since 1967. It's an obligation. But what about targeting civilians or abducting them? No, of course not. No, right. Of course I don't condone that. But the thing was thrown out of all proportion by the Israelis making up stories about beheading babies.
Dios mío, ¿no? Me parece que están probadas las aberraciones del terrorismo de Hamás. Efectivamente se han decapitado bebés, se han violado y quemado personas. No hace falta ni relatar el horror, por supuesto. Que la usan como escudos humanos. Sí, e incluso a la población de Gaza usan como escudos humanos y tienen una de las sedes del Comando Central en el Hospital Público de Gaza. O sea, la verdad es que es de escozor lo que dice Rosa. Sí, bueno, veremos, pero la verdad es que hacer el punto me parece que no huelga, ¿no? Que está bien señalar que los dichos son inaceptables. Es de escozor lo que dice. Los dichos son inaceptables. Es que esto es alucinante. Les da igual que Roger Waters diga que no apoya que se asesine a civiles israelíes, lo dice claramente, y aún así se le tiran al cuello. Lo tratan poco menos que de terrorista y expresan su simpatía con la cancelación de los hoteles simplemente por defender las vidas de los palestinos, que a estos periodistas de nacionalidad argentina parece que no les importa. Si los niños son argentinos, entonces hay derecho a matarlos. Y por supuesto, propagando todos los bulos y los elementos clave de la propaganda del genocidio, que es una lucha contra el terrorismo, que es y los bebés decapitados, las bases de Hamás en los hospitales para justificar desde el periodismo argentino que se bombardeen hospitales, los palestinos son escudos humanos, pues hay que decirlo claramente. Son delincuentes, con carné de periodista, estos señores de Argentina. Claro, es como todos los bulos, ¿no? Puestos así uno detrás de otro, y eso es importante porque Roger Waters, lo hemos escuchado, no justifica los ataques contra civiles. La Nación Plus sí, porque difunde todos los argumentos, entre comillas, que sirven para justificar el genocidio contra el pueblo palestino, la lucha contra el terrorismo, los escudos humanos, las bases en hospitales, etc. Eso sí es justificar el asesinato de civiles. Más ejemplos de la propaganda sionista y en defensa de la masacre en Gaza en La Nación Plus. Sucedió tras el debate de candidatos para la primera vuelta en las elecciones en Argentina. Dime las imágenes previas del debate anoche, previas al debate. ¿Qué estaba haciendo la izquierda? Sacándose una fotito con la bandera de, mira, fíjate, la bandera de Palestina. Poneme la imagen de ayer, mira, no, esto es la imagen de hoy. Yo te digo la imagen del debate en la Facultad de Derecho, donde estaba el Frente Izquierda sacándose una foto con la bandera de Palestina. Pero Biasi, la señora Biasi, candidata jefa de gobierno, y la gente que la acompaña entró con una remera con la bandera de Palestina. Ahí la tenés. Esta es la discusión con Feynman. Esta es la discusión tremenda con Eduardo Feynman. ¿Qué estaba haciendo la izquierda? Sacándose una fotito con la bandera de Palestina. Su portavoz entró con una remera con la bandera palestina, dice muy indignado un presentador, un periodista de La Nación Plus, que además tiene una bandera del Estado de Israel encima de la mesa del plató. Un intento evidente de trasladar a su audiencia que la bandera palestina es un símbolo prohibido y, por lo tanto, un intento evidente de criminalizar toda muestra de solidaridad con el pueblo palestino y de presentar a todo aquel que use la bandera como alguien que hace apología del terrorismo. Habría que decir lo contrario. Si ven ustedes un periodista con una bandera de Israel, tienen ustedes a un defensor de los crímenes de guerra. Así están las cosas. En ese corte que acabamos de escuchar se referían a su vez a lo que pasó también en La Nación Plus cuando su presentador Eduardo Feynman entrevistaba a Vanina Biasi del Frente de Izquierda. Feynman machacó a su entrevistada preguntándole 50 veces si condenaba a Hamás mientras ella intentaba sin éxito poder decir algo y acabó mostrando a cámara un cartelito que decía "Todos somos Israel". Es este tipo, Eduardo Feynman, que en otra ocasión se puso en la solapa la estrella de David con la que los nazis marcaban a los judíos en Alemania y colocó sobre la mesa una bandera de Argentina junto a una bandera de Israel. Algo que a su vez fue alabado por otros medios de comunicación, por ejemplo Clarín, que tituló "El impactante gesto de Eduardo Feynman en solidaridad con Israel en su lucha contra el terrorismo". En la tarde de hoy, martes, Eduardo Feynman conmovió con un gesto en apoyo a Israel. Bueno. Otro medio, D-News, entrevistó a Feynman a raíz de ese momento con Vanina Biasi y el presentador de La Nación Plus dijo cosas como esta. Quien lo entrevistaba, Eduardo Feynman, de los periodistas más populares y reconocidos que tiene hoy la República Argentina, que está en comunicación con nosotros. Eduardo, acá lo saluda Darío Misraji. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Ariel? Un abrazo muy, muy grande, un gusto. Bueno, Eduardo, me interesa mucho la reacción que tuvo. ¿Cuál fue su primera impresión cuando la vio a Biasi vestida de esa manera y cuando la escuchó que empezaba a hablar con estos argumentos? La primera impresión fue asco. La segunda fue pensar de un aprovechamiento político en un momento
importante como puede llegar a ser un debate presidencial, ¿no? Una provocación, eso es lo que sentí también. Fue una provocación en medio del debate presidencial. Yo tengo muy claro de qué lado hay que estar. Hay que estar de los buenos y no del lado de los malos. La izquierda aquí en la República Argentina, desgraciadamente, está del lado de los terroristas, no de las democracias libres del mundo. Además, la izquierda en este país se jacta y se vanagloria de ser amigos de Palestina, en realidad de los grupos, de las organizaciones guerrilleras y terroristas palestinas, no del pueblo palestino. En realidad, siempre recordemos que Hamas o Hezbollah utilizan a los pueblos para escudarse en ellos, ¿no? Y básicamente porque estas organizaciones de izquierda en la Argentina también apoyan a Irán. La candidata de izquierda buscó provocar al llevar una bandera palestina, decía el rótulo que aparecía en pantalla durante la entrevista. Llevar una bandera palestina es provocar. Así es, lo demás, pues ya lo hemos escuchado, que le da asco, que la izquierda está con los terroristas, solo le faltó decir que al frente de izquierda lo financia Irán, también como a Podemos. En fin, un corte más que quiero que escuchemos de esa misma entrevista de Feynman, volviendo al planteamiento inicial del programa de hoy. Dale, Xavi. Y lo más triste es leer cómo aflora el antisemitismo en la República Argentina con temas como estos, ¿no? Siempre que el Estado de Israel es atacado, afloran las peores cosas, ¿no? El antisemitismo, la judeofobia, el nazismo en la República Argentina. Eduardo Feynman, que se pone la estrella de David en el pecho para defender una masacre en Gaza, está muy preocupado por el antisemitismo. Si algo va a provocar antisemitismo, Feynman, es gente como tú. Porque lo que provoca el antisemitismo hoy es instrumentalizar los símbolos judíos y arrogarse la representación de los judíos para cometer un genocidio en Palestina, como hace el Estado de Israel y quienes apoyan su política colonial. Porque aquí podemos explicar una y mil veces que ser antisionista no tiene nada que ver con ser antisemita y que hay millones de judíos antisionistas en todo el mundo, que es la realidad. Pero claro, si después hay un Estado que usa los símbolos históricos de los judíos para asesinar a miles de niños y que dice que representa y que habla en nombre de todos los judíos y que acusa de antijudío a cualquiera que lo critique, pues claro, es normal que la gente al final acabe identificando equivocadamente a todos los judíos con ese Estado y con esa política criminal. El principal responsable de la judeofobia en el siglo XXI es Netanyahu, y son quienes se prestan para ser sus propagandistas como este tal Feynman de La Nación Plus. Quiero que acabemos escuchando hoy en esta sección lo que opinan judíos argentinos que no compran la propaganda y las patrañas de gente como Feynman. Es un reportaje que ha hecho Al Jazeera. Curioso, ¿no?, que tenga que ser un medio extranjero el que recoja estos testimonios de ciudadanos argentinos. Dale, Xavi. ¿Cómo es posible que soy judío y antisionista? Primero hay que desarmar la idea de que judío y sionismo son sinónimos. Cualquier cosa que uno diga contra el Estado de Israel, te dicen antisemita. Pero yo soy judía, ¿cómo voy a ser antisemita? Somos parte de la colectividad judía y no aceptamos que cometan estos crímenes en nuestro nombre. Hay 2.200.000 personas que están en riesgo inmediato de ser exterminadas. Se habla solamente desde el lado de Israel como víctima, cuando en realidad el Estado de Israel es el victimario. Argentina es un país que tiene una comunidad judía muy grande, una de las más grandes del mundo. Desde mi punto de vista, creo que tiene una posición sionista extrema. Uno prende la tele y masivamente todos los medios plantean solamente la campana oficial de Israel, que ellos tienen prácticamente derecho a hacer desaparecer a Palestina, porque los palestinos son todos malos, son todos terroristas, incluso los niños. Los judíos son una comunidad internacional y son una cultura, una religión, un origen, una historia. En cambio, el sionismo es una ideología que avala la ocupación del Estado de Israel sobre Palestina. Apoyaba muchísimas cuestiones de la causa palestina, pero no me animaba a decir que era antisionista, porque existe el discurso de que antisionista significa vos querés que toda la gente que está en Israel judía se muera. Y eso no es así. Yo subí a mi estado de WhatsApp una foto del mapa de cómo fue avanzando Israel sobre los territorios palestinos, incluso por sobre lo que le había asignado la ONU en el 47. Y el primer mensaje que recibo, eso que subiste es antisemita. Pero yo soy judía, ¿cómo voy a ser antisemita? La gente se queda medio, sí, causa como
como no saben qué decirte en ese momento, ¿no? El antisionismo lo que implica es que no haya un Estado que reconoce ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que no haya un Estado que tenga una religión predominante y que eso se imponga por sobre las otras, que yo lo que quiero es un lugar donde todos tengan los mismos derechos y donde no existe una apartheid. Acá en Argentina sabemos bien la diferencia entre lo que es el terrorismo y lo que es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado, sobre todo cuando por detrás tiene una política sistemática de genocidio y de exterminio, nosotros ya le dijimos nunca más. Lo que tenemos que hacer es volver a decir nunca más, como lo hicimos en su momento con los nazis y como lo hicimos en su momento acá en Argentina, con la dictadura militar y con todas las dictaduras de Latinoamérica. Entonces hoy tenemos que decir, frente al genocidio del pueblo palestino, nunca más. Menos mal que queda gente valiente dispuesta a alzar la voz y a decir no en nuestro nombre, pese a ese cerco mediático indecente. Gracias, Manu.